Es especialista en campos magnéticos y él proviene de la medicina tradicional, convencional, puesto que es lo que se estudia aquí. Sin embargo, usted entró en contacto con esta nueva técnica, con esta nueva medicina y la aplica en su consulta, compaginándola con otros sistemas de medicina más conocidos entre nosotros, o exclusivamente aplica los criterios de la nueva medicina. No, exclusivamente. La nueva medicina tiene entidad suficiente como para ser aplicada en exclusiva y francamente muchas veces es bastante incompatible con la medicina clásica. ¿Es incompatible? Varias veces, bastantes veces sí. Y es incompatible desde el momento que la valoración de la sintomatología por la nueva medicina es, en la mayoría de los casos, como ha explicado muy bien el doctor Hammer, muy distinta de la valoración de la sintomatología que hace la medicina clásica. Y si tenemos que guiarnos en cuanto a las fases de curación valorando esa sintomatología, lógicamente es distinta y los resultados son diferentes. Hemos explicado que el enfermo, el paciente, a mí me gusta demasiado esa palabra, pero bueno, vamos a utilizarla así, o digamos el enfermo, debe tomar parte activa en su proceso de curación. Pero da la sensación, hasta ahora no hemos aclarado, que hay un sistema específico para curar. Me gustaría que usted nos ayudara a comprenderlo. No sé si es el mismo para todos, o teniendo en cuenta que cada ser humano es único e irrepetible, pues debe, dentro de una serie de procedimientos o de procesos, aplicar todo eso a su peculiaridad, a su conflicto, al por qué se desarrolló la enfermedad en él. Efectivamente, las leyes que ha descubierto el doctor Hammer, como leyes de la naturaleza, no estamos hablando de un sistema estadístico, estamos hablando de leyes de la naturaleza que por lo tanto se tienen que cumplir en el 100% de los casos. A nosotros eso nos permite, como estudiosos de esta nueva medicina, nos permite identificar, hacer un diagnóstico a nivel cerebral, mediante escáner cerebral, a nivel orgánico, mediante la sintomatología orgánica, y saber que detrás de cada enfermedad hay un conflicto biológico que es específico de ese tipo de enfermedad, y que solamente ese tipo de conflicto da esa enfermedad. Por lo tanto, es fácilmente identificable por el paciente. O sea, al paciente no se le va a hacer una pregunta bastante etérea sobre cómo le ha ido psicológicamente su vida o qué problemas había podido tener genérico. La pregunta va totalmente encaminada en función de su sintomatología, en función de su enfermedad. Por lo tanto, el paciente inmediatamente se siente sorprendido ante, digamos, la agudeza de la pregunta del médico y francamente tiene que reconocer y reconoce que ese ha sido su conflicto. Él, en la resolución de su conflicto, en la resolución de esa situación que ha vivido conflictualmente, es donde él mismo desencadena todos los mecanismos de curación que hay en el interior nuestro, que hay en nuestro organismo y que el cerebro está capacitado para poner en práctica. ¿Pero uno solo se cura o además del llevarle de la mano el médico necesita algún tipo de tratamiento específico? Lo que pasa es una cosa, en la fase de curación el organismo desencadena unos síntomas que tradicionalmente han sido mal interpretados. Esos síntomas, al ser mal interpretados, han sido maltratados. El papel del médico entra en este momento en cuanto que tiene que valorarle al paciente la sintomatología, explicarle que son síntomas de curación, porque tiene una cultura, lógicamente, que le dice muchas veces todo lo contrario, y ayudarle en la superación de esa sintomatología sin parar en ningún momento el proceso de curación. Porque hay muchos tratamientos, y eso hay que tenerlo muy claro, que interrumpen el proceso biológico de curación que está totalmente comandado por el cerebro. Entonces, el papel del médico de la nueva medicina es simplemente ayudarle y valorarle y darle aquella terapia que no interrumpa el proceso que él mismo, el paciente, ha desencadenado en su interior de curación y que su cerebro se está encargando de llevarlo a buen término. Es decir, no hay medicamento X para causa Y o medicamento A para síntoma B. Hay por primera vez una cosa que es lo que nos enseñaron nosotros siempre en la facultad, que no había enfermedades sino enfermos. Ah, ¿se lo enseñaron? Pues tuvo suerte porque hay algunos que no se lo enseñan. No lo enseñaron, pero dejamos de practicarlo rápidamente al salir de la facultad, porque en la práctica médica habitual no se puede y todo se guía por un sistema estadístico. Aquí lo que se vuelve es que hay enfermos y que cada enfermo tiene su enfermedad, aunque podamos tener nexos de unión con otras enfermedades que nos permitan valorarlas, pero es el enfermo, es la persona. Nuestro siguiente invitado es el doctor Juan Manuel